Buen día a todos. Para mí es un placer y un honor estar aquí. Mi primera visita a Costa Rica, ojalá no sea la última. Muchas gracias a Edna y a la invitación recibida de la Academia. Mi presentación, según la invitación, va a ser básicamente conceptual, partiendo desde los fundamentos más básicos del enfoque de la regulación de servicios públicos desde la perspectiva de un economista, como es mi caso. Los economistas a veces coincidimos con el resto, muchas veces no. Tratamos de aprender y de hacer compatibles nuestras posiciones para que el conjunto, más allá de nuestro círculo inmediato de gente que está con el mismo entrenamiento, pueda ver, si no compartir, por lo menos comprender que hay preguntas relevantes que deben ser analizadas más allá de la formación externa que cada uno tenga. Mi intención hoy es que podamos reflexionar un poco y compartir algunas de las ideas centrales de los problemas que deben considerarse. Varias preguntas claves sobre qué significa regular, por qué, cómo y qué elecciones hay. Voy a tratar de dejar algunos conceptos. La regulación existe en todas partes, todo es regulado. Regular o no regular a veces es una categoría vacía de contenido, porque todo tipo de reglamento, de legislación, de restricciones, constituyen una regulación. A lo que nos referimos en los servicios públicos en particular es que se trata de una regulación directa, individualizada, sobre obligaciones de empresas que van más allá de una legislación común, por ejemplo, sobre el derecho de propiedad o sobre la libertad de competencia. Entonces, al hablar de regulación me voy a referir a esta situación particular, a una regulación directa de ya sea tarifas, calidades, inversiones, obligaciones de otra naturaleza, ¿sí? ¿Por qué regular? Bueno, los servicios públicos son distintos. ¿En qué sentido? Sí, es cierto, son bienes llamados necesarios o sobre los cuales recae el interés público porque la demanda de estos servicios es muy inelástica al precio, los consumidores, como lo constituye una necesidad, no están en condiciones de obtener sustitutos razonables y esa característica de cautividad o de inviabilidad de defenderse a través de la elección de un proveedor alternativo, de un servicio alternativo, constituye una característica necesaria y característica de los servicios públicos. Pero también esa característica va más allá de los servicios públicos, está en muchos otros sectores, alimentos en particular. Obviamente la demanda de alimentos en su conjunto es más inelástica o constituye necesidades todavía superiores, o la vivienda. Pero la característica diferencial en los servicios públicos es que además de esa característica de la demanda, en la oferta, en el lado de la tecnología, hay lo que llamamos monopolio natural, en este caso no solo monopolio natural, sino monopolio natural no desafiable, que es que en algún segmento del mercado, de los mercados, no necesariamente en toda la provisión del servicio, pero en alguna parte que es ineludible, una empresa logra abastecer el mercado con menores costos que dos o más empresas. Y no solo eso, sino que además, como esa empresa única, proveedora, que se constituye en un monopolio frente a los consumidores, realiza inversiones de muy larga maduración, que son activos hundidos o no recuperables en el corto plazo, no recuperables hasta su amortización plena, esa característica de inversión hundida restringe fuertemente la posibilidad de que alguna empresa que no estuviera en el mercado la desafíe, la discipline a partir de amenazar o estar latente su ingreso en caso de que el comportamiento de la empresa establecida tuviera rentabilidades extraordinarias por abuso hacia los consumidores, etc. La disciplina del mercado en los servicios públicos, por las características de monopolio natural no desafiable, es una disciplina muy leve, restringida tal vez a algunos segmentos de los mercados, y esa es la segunda característica, digamos, complementaria con la primera, que hace particularmente diferentes los servicios públicos y motiva la regulación. Hay otras motivaciones de la regulación, la política, la importancia que tienen estos servicios en la canasta de los consumidores hace que el control de decisiones de empresas, de
inversiones de calidad, etcétera, tenga una demanda política muy fuerte, una rentabilidad política de ese manejo también importante, constituyen motivos adicionales. Historia, cultura, las ideas que se van generando a través del tiempo sobre cómo debe tratarse un sector, obviamente explican o generan motivaciones para la regulación. No hay que desconocerlas, pero esta historia y esta cultura no puede sostenerse a sí misma sin una revisión permanente para ver si, en definitiva, hay elementos que son revisables, que son mejorables, que lleven a una comprensión donde las primeras dos deberían ser los fundamentos centrales, motivantes de la regulación. Entonces, en el enfoque económico, que es, digamos, normativo, es decir, lo que debe ser, cómo debería ser, en un abstracto tal vez, solo importa la competencia y el hecho de que sea inviable. Lo que motiva la regulación es que la competencia no puede hacer la tarea de disciplinar y transferir a los consumidores las ganancias de productividad, los ahorros de costos, las mejoras de la calidad de una manera espontánea a partir de la sucesión de empresas, digamos, en su intención de ganar el mercado. Hay otras fallas del mercado, naturalmente, no solo en los servicios públicos, en toda la economía, externalidades, problemas distributivos, bienes públicos, provisión, digamos, que no admite, digamos, o requiere coordinación muy fuerte o no admite la exclusión, que no son las justificaciones de la regulación directa de servicios públicos. No quiere decir que la intervención pública no esté justificada, sino que el mecanismo por el cual debe intervenirse no requiere la regulación directa. Se pueden instrumentar impuestos, subsidios, intervenciones, digamos, de obligaciones de coordinación, gasto público, en fin, otros mecanismos que no son la regulación de precios o de inversiones o de calidad de las empresas reguladas. Hay otros motivos que tampoco deben desconocerse sobre por qué regular. Motivos, llamamos, de economía positiva o en términos de descripción de por qué de hecho se regulan los servicios públicos, pero eso no constituye una justificación, digamos, sobre cómo debería ser, pero obviamente que cuando analizamos y contemplamos el juicio de valor y las posibilidades de solución, no puede desconocerse que hay intereses de particulares, individuales, que juegan y que deben ser contemplados como restricciones o como elementos a complementar cualquier tipo de decisión que pretenda ser sostenible, sustentable en el tiempo. Ahora, hay dos cuestiones que muchas veces en los análisis más superficiales son perdidas de vista y yo creo que es fundamental y está en la raíz del enfoque económico sobre la regulación de servicios públicos, no perder de vista. Muchas veces uno hace referencia o se ve la referencia a que no hay competencia perfecta. Los mercados con competencia perfecta funcionan bien, pero si no hay competencia perfecta, entonces esa es la justificación para la regulación. En realidad hay una gran diferencia entre lo que es competencia perfecta, que es una creación teórica del libro de texto sobre condiciones que no se cumplen en prácticamente ningún mercado, con lo que son en realidad los mercados competitivos que determinan procesos competitivos dinámicos, no tienen ni infinitas empresas, ni información completa, ni libertad plena de entrada y salida, nada de eso. Pero sin embargo son procesos que a través de la posibilidad de intención de cada empresa de ser un monopolista, si tecnológicamente y legalmente no tiene las condiciones de evitar que un competidor mejore su producto y la desplace y le quite y le discipline, ese proceso que es imperfecto, que tiene empresas que ganan mucha rentabilidad en un momento y pierden en otro, entradas, salidas, duplicación de inversiones y todo lo que uno quiera ver de imperfección, son los procesos reales y son los que llevaron a lo largo de los últimos dos siglos al progreso económico mundial, digamos, generalizado. Entonces, el proceso competitivo dinámico es lo real, es un parámetro contra el cual evaluar, uno puede tener más o menos satisfacción sobre qué tan bien funciona el proceso competitivo, pero es algo que es un parámetro real, no es de libro de texto, es la mejor referencia sobre cuáles son las fallas del mercado que nosotros podemos identificar para intentar corregir. Y la segunda cuestión, que tampoco hay que perder de vista,
es no cometer la falacia del nirvana, que es, veo algo imperfecto, concluyo que lo puedo mejorar y me olvido de considerar las limitaciones e imperfecciones de mi intervención para mejorarlo. Entonces veo un mercado que funciona mal, digo, yo lo puedo mejorar desde el Estado y me olvido de las restricciones que desde el Estado voy a tener para mejorar esa situación. Si cometo esa falacia, puedo llegar a intervenir regulatoriamente, de manera directa, en todas circunstancias y que mi regulación no solo no mejore, sino que tal vez podría empeorar la situación en ausencia de regulación. Entonces, el que exista un monopolio natural no desafiable es una condición necesaria para la regulación, para que deba regularse, pero no es suficiente. No es suficiente, porque debe regularse bien. Si se regula mal, tal vez sea peor la mala regulación que la no regulación. Y a su vez, como objetivo derivado, bueno, lo que motiva es la falta de competencia, es que el proceso competitivo en los servicios públicos que contienen características de monopolio natural no sea dinámico. Bueno, frente a esa circunstancia, si ese es el motivo, la implicancia lógica inmediata es que la regulación debe ser para replicar lo que hubiera sido un proceso competitivo dinámico. ¿Sí? Si no existe, y eso motiva mi intervención va a ser para tratar de replicar lo que hubiera ocurrido en un proceso competitivo dinámico, que tiene imperfecciones inevitables, imperfecciones que son el motor del progreso. El hecho de que yo pueda como empresa ganar dinero es lo que me motoriza a reducir costos, a traer nuevos productos, servicios, a dar mejor calidad de servicio a mis clientes, etc. Es distinto esto a mediar entre empresas y usuarios. Naturalmente, a veces se describe como estoy regulando, mediando entre intereses contrapuestos. No, mi perspectiva, y es relativamente de corriente mayoritaria en los economistas, la regulación es para representar a los consumidores, es para mejorar la situación de los consumidores, no es para mediar entre empresas y consumidores. ¿Sí? Ahora, es para representar a los consumidores de manera intertemporal, de manera sostenible en el tiempo. ¿Sí? No tiene sentido quitarle a una empresa su rentabilidad por una inversión un día no recuperable, pensando que eso mejora a un consumidor cuando, consecuencia de eso, hacia adelante, esa provisión va a tener un costo mucho más alto que perjudica a los consumidores. El foco es representar a los consumidores, no mediar. En esa representación intertemporal tengo que respetar derechos y digamos, un trato razonable y no confiscatorio y no oportunista hacia las empresas, no porque esté mediando, sino porque hacerlo de esa manera me lleva a representar mejor los intereses de los consumidores en el largo plazo. No implica que las rentas deban ser nulas continuamente, porque tengo problemas con eso, porque las rentas nulas conllevan problemas de pérdida de incentivos a reducir costos. Si la empresa regulada, la regla que tiene es que nunca va a ganar un peso, no tiene incentivos a reducir costos porque no puede quedarse con el esfuerzo de cualquier ahorro. Podrá ser controlada, podrá ser exigida algún tipo de actividades, pero eso es mucho más problemático e imperfecto que saber que la empresa misma quiere, porque se beneficia a sí misma, llevar a cabo las medidas que reduzcan los costos. ¿Puedo pedir un vaso de agua, por favor? Claro, a partir de ahí, de ese enfoque general, las opciones son múltiples. Una opción es la regulación a través de la provisión pública. Históricamente se ha utilizado, muchas gracias, se sigue utilizando, tiene sus ventajas y sus limitaciones. En el análisis uno tiene que, en cada contexto, ver cuáles son las ventajas y limitaciones. No desacreditarlo per se, ni darlo como una solución también inequívoca. Tiene distintas formas de una empresa pública en su diseño, en los detalles de composición, etc. Tiene la ventaja de que, al ser pública, su objetivo no es maximizar beneficios y en ese sentido puede introducirse en la empresa el objetivo de representar a los consumidores intertemporalmente, que las tarifas sean las suficientes para cubrir los costos, que las decisiones internas de la empresa tiendan a minimizar esos costos, y los otros objetivos, incluso distributivos que uno pudiera ponerle,
podrían ser internalizados teóricamente dentro de la gestión de la empresa a través de representantes políticos, etc. Ahora, tiene debilidades, ¿sí? Hay múltiples objetivos detrás de esto de representar a los consumidores intertemporalmente, a veces, la experiencia argentina ha sido prolífica sobre multiplicidad de objetivos en empresas públicas, la lucha contra la inflación, pensar que la inflación resulta de tarifas de servicios públicos y que las tarifas, manteniéndolas por debajo de la inflación del resto de los bienes, hay una contribución a la lucha antiinflacionaria. En Argentina desembocamos en 2 hiperinflaciones después de ese tipo de políticas. Pensar que las tarifas sirven para todo, ¿sí? Porque es un instrumento que es para distribuir ingresos, para promover pymes, pequeñas y medianas empresas, para promover proveedores del Estado, para promover tecnología doméstica, lo uso para todo. Si lo uso para todo, no puedo evaluar jamás que también usé en cada dimensión ese instrumento. Esa tentación de usar un instrumento para todo es un problema. Y es un problema que puede ser mayor o menor, dependiendo que también esté una empresa pública organizada y comprendido su rol. Pero es un riesgo que está latente. No quiero decir con esto que toda empresa pública tenga estos problemas, sino que es un riesgo, es un problema de la estructura de intervención. La estructura que tienen empresas privadas sujetas a regulación tiene otras ventajas y riesgos, ¿sí? Porque, digamos, las inversiones que maduran en el largo plazo requieren reglas claras de cómo se van a ajustar las tarifas y las obligaciones en el tiempo, según sean los costos que se van observando, la rentabilidad de la empresa que va trasluciendo, las condiciones que van cambiando, van alterando y requiriendo ciertas reglas y previsibilidad para que esas inversiones se lleven a cabo de la manera menos costosa posible, porque de esa manera las tarifas serán las menores posibles. Y hay una ventaja en cuanto a que el hecho de que quien provee el servicio es distinto a quien lo regula, distinto en el sentido no solo formal de que es una empresa versus un ministerio, sino que tiene intereses intrínsecamente distintos y contrapuestos, esa contraposición de intereses es una limitación en un sentido y es una alternativa, es una ventaja en el hecho de que los contratos son mantenibles y ejecutables cuando cada parte quiere cumplir, o que se cumpla su parte de que la beneficia, y se somete entonces a las obligaciones que tiene para con la otra parte. Los contratos, la sostenibilidad de un contrato, la ejecución de un contrato es más factible cuando cada parte tiene intereses distintos respecto de ese contrato y no se justifica, por ejemplo, un exceso de personal por el hecho de que estoy generando empleo público y los directores de la empresa pública tal vez adhieren a esa visión. Entonces, tiene esa ventaja potencial de la contraposición de intereses, obviamente tiene riesgos. Si hago mal la tarea regulatoria, puedo construir monopolios que no son naturales, legales, monopolios de hecho, restringiendo la competencia a otras empresas, si regulo dándole la exclusividad. Puedo regular con una exigencia tal sobre la reducción tarifaria que genere una inviabilidad de la empresa para mantener inversiones y calidad de servicio sostenible. Puedo regular, digamos, en fin, errores puedo cometer de todo tipo. Entonces, cada opción tiene su ventaja y su desventaja. Está en poder examinar cuándo las ventajas son mayores que las desventajas en cada contexto. Y esta es una tarea que no es con una solución unívoca para todas las situaciones. Más allá de que la experiencia internacional, como les voy a comentar, tiene un sendero, el hecho de que sea mayoritario no quiere decir que se aplique a cada caso. Ahora, si uno va efectivamente a introducir, a delegar desde el Estado la prestación de un servicio que tiene características de interés público y de monopolio no desafiable a un prestador privado cuyo objetivo es maximizar beneficios, lo central es asegurar que el costo del capital sea suficientemente bajo. Porque, y esto no se logra de manera arbitraria con decretar un bajo costo de capital nominalmente en alguna resolución regulatoria, sino efectivamente lograr que el costo al cual las empresas pueden obtener financiamiento de sus propios accionistas y del mercado
a través de bonos sea bajo. ¿Por qué? Bueno, de no hacerlo así, las tarifas van a ser muy altas, las inversiones se van a postergar, va a haber descontento social, renegociaciones, fracaso. Hay estimaciones sobre la importancia del costo de capital sobre los ingresos, la pérdida de ingresos por privatizaciones o las subas tarifarias que requieren vis a vis una situación con un riesgo regulatorio menor o con un costo de capital menor. La credibilidad regulatoria, el hecho de la previsibilidad y que los inversores exijan un rendimiento menor a su inversión porque ciertos riesgos están controlados y son bajos, redunda no en beneficio de ese inversor, que no le importa. Lo que redunda es en beneficios para los consumidores. Y por eso es central. Porque esos menores costos de capital son los que permiten tarifas más bajas, mayores ingresos en una venta del Estado, mayores inversiones, menores renegociaciones, etc. Teniendo una empresa privada prestadora de servicios públicos, en cómo regularla aparecen opciones y trade-offs. El libro de texto, así como no existe la competencia perfecta, tampoco existe la regulación perfecta. En ningún lado. Primer cosa es, bueno, aun cuando hay monopolios naturales en los servicios públicos, no quiere decir que todo el servicio público tenga características tecnológicas de monopolio natural. Hay segmentos del mercado o mercados particulares que tienen una tecnología tal, sujeto al tamaño del mercado al que nos estemos refiriendo, que hace que la competencia sea viable. ¿Sí? Bueno, primera cosa es no limitarla si es viable. Aprovechar la competencia porque es un instrumento regulatorio fenomenal. Cuando está. O sea, cuando es posible, usémosla. Si la limitamos, estamos dejando de lado el mecanismo que más fácil viene a resolver problemas de abuso de posición dominante o de explotación de los consumidores por un monopolio. Es evitar que haya un monopolio. Primer punto es ese. Obviamente, hay distintos espacios en distintos segmentos del mercado, en distintos mercados. Tal vez en agua y saneamiento el espacio sea nulo. Hay países donde igualmente hay competencia en la producción de agua, por ejemplo, no en el transporte y la distribución, pero digamos, es básicamente mínimo respecto de lo que es, por ejemplo, la generación eléctrica o el transporte, la prestación de servicios a lo largo de redes existentes para el transporte, por ejemplo, pero también la telefonía, etc. O sea, hay distintos márgenes, pero primera cosa es no limitarla. Si están esos márgenes, busquemos aprovecharlos, ¿sí? En lo que no podamos descansar en la competencia, bueno, la intervención regulatoria debe balancear eficiencias productivas, asignativas, y yo le agrego políticas también. Porque uno no puede pensar en un problema, en un abstracto, en un papel, para una clase, digamos, de un libro de texto, suponiendo que la cuestión política no existe. Porque si suponemos algo mal, y eso es importante, la solución que estamos encontrando es ficticia, es una solución para un problema errado, para un problema que no está bien caracterizado. ¿Sí? Entonces, la cuestión política es importante para explicar la regulación de servicios públicos, debe ser importante su consideración para diseñar la regulación de servicios públicos que acomode esa circunstancia. Ahí, digamos, en el balance de estos objetivos, tenemos como situaciones teóricamente extremas un price cap. Entonces, un price cap es un precio tope que no se ajusta según los costos de la empresa regulada, de forma tal que, dado ese precio tope, toda reducción de costos que logre la empresa son mayores beneficios para ella. Eso genera una eficiencia productiva, la producción se logra al menor costo. ¿Sí? Y en el otro extremo, un esquema costo plus, que es la tarifa sigue al costo. Si el costo aumenta, la tarifa sube para reflejar el mayor costo, si el costo baja, la tarifa baja para reflejar el menor costo, con el problema que les decía hoy, que eso lleva a que los incentivos a reducir costos tienden a desaparecer. En el medio hay híbridos,
¿sí?, que combinan las dos cosas. Fijar tarifas tipo price cap con una revisión periódica cada 3, 4, 5 años, normalmente 4 o 5 años, donde en esa revisión los costos sean la guía central del ajuste, de forma tal que tengo durante un periodo breve tarifas que no dependen de los costos, pero a mediano y largo plazo las tarifas se van a ir ajustando a los costos con cierto rezago, con cierta paciencia, digamos, que vendría, de hecho, a replicar el proceso dinámico competitivo, porque en un proceso dinámico competitivo, toda empresa que baje sus costos no tiene que bajar el precio, porque el precio viene dado por cómo está compitiendo con el resto. Reducir los costos le permite ganar beneficios. Lo que no va a poder hacer, si es dinámico el proceso competitivo, es que esa reducción de costos no sea imitada por otros, ¿sí?, no sea generalizada. Y cuando es generalizada, eso va a la reducción de precios. De forma tal que replicar un proceso competitivo dinámico a través de un esquema con precios tope que periódicamente ajusta según costos una cosa intermedia, no es una mala forma de representar un proceso competitivo dinámico. Y balancear entonces lo que es la eficiencia productiva, de minimizar costos, con la eficiencia asignativa, que es que los beneficios sean normales. No en cada día, no en cada año necesariamente, pero sí en el mediano plazo. Ahora, hay ventajas y desventajas que tienen que ver con las condiciones particulares de la magnitud de la simetría informativa, el progreso tecnológico, la institucionalidad, etc. Bueno, en el libro de texto, hoy los price cap son superiores al costo plus. En realidad, ¿por qué? Bueno, y la experiencia internacional se ha volcado hacia los price cap, no puros, pero respecto de lo que era anteriormente, porque logra una eficiencia productiva superior, induce a minimizar costos. Ahora, cuidado, porque eso es cierto si esa regla es políticamente creíble. Si nadie cree que la tarifa va a mantenerse con una evolución predeterminada, aunque la empresa logre reducciones de costos del 10, 15%, que lleven que su rentabilidad sea 30, 40% sobre el capital, si eso no es creíble, entonces no genera el efecto que estamos diciendo que genera, ¿sí?, porque no se va a poder sostener esa regla. La credibilidad es central. No puede uno aplicar una regla que no va a sostenerse en el tiempo, ¿sí?, o que tiene altos riesgos de no poder sostenerse en el tiempo. El costo plus es preferible si los costos son exógenos, o sea, si la empresa no tiene decisiones que sean relevantes para afectar sus costos, porque entonces el problema de desincentivo es pequeño. Son muy aversisas al riesgo, o sea que si tienen un price cap y enfrentan todo el riesgo de distintos costos, tal vez tengan que suplementar con un seguro muy fuerte, muy costoso, en una rentabilidad adicional, esperada, más alta para hacerse cargo de ese riesgo. Eso no es eficiente. Los usuarios estarían pagando un costo muy alto para que la empresa tolere un riesgo cuando tal vez les convendría a los usuarios tolerarlo, o compartirlo al menos. Y si las altas rentas son políticamente inaceptables, bueno, con el punto de price cap, si no es aceptable que una empresa gane mucha plata, no digamos que va a ser un price cap, que no es creíble. La regulación por costos es la que es la factible, la que es aceptable, la que es creíble. Mejorémosla, pero no tratemos de evitar eso porque no es sostenible. En estos trade-offs hay alternativas para mejorar ese trade-off, para tratar de evitarlo, lo que es benchmark, o tratar de reducir la simetría informativa del regulador a partir de estudios internacionales que caractericen los costos de un servicio, que se observan en empresas con cierta eficiencia, y poner eso como parámetro de ajuste y de regulación de tarifas para la propia empresa, digamos. Y eso puede hacer que las tarifas sigan a los costos sin que sean los costos individuales de la empresa que estamos regulando, ¿sí? La empresa tiene incentivos a reducir costos porque el precio no depende de su propio costo, pero el precio depende de costos de empresas similares que permiten esa mejora. O la que es la yardstick competition, que también es hacerlo con varias empresas reguladas, cada una un monopolio en un mercado regional distinto, y yo le pongo a cada una objetivos
o remuneraciones en función de lo que logren las otras. En el equilibrio todas logran lo mismo, y como todas logran lo mismo, los precios siguen a los costos, pero cada una de ellas tiene incentivo a minimizar sus propios costos para ganarle al resto. Son opciones que se intentan, que no deben ser descartadas, pero que son limitadas. Son de aplicación limitada por muchos motivos, sobre la disponibilidad de empresas que sean suficientemente homogéneas entre sí, etcétera. Obviamente en un mercado muy pequeño eso no es una opción. O sea, es inevitable vincular los costos con las tarifas. El punto es, lo que no es inevitable es hacerlo de manera permanente, ni deseable hacerlo de manera permanente, y tampoco es factible, ni siquiera deseable, porque no representaría bien un proceso competitivo dinámico, suponer que las tarifas pueden indefinidamente seguir su camino sin tener nada que ver con los costos de la empresa. No lo podría hacer si los costos suben, porque las empresas quiebran, y no lo puede hacer si los costos bajan, porque la ganancia de las empresas hace que sea inviable sostener esa promesa. Otras cuestiones, digamos, son sobre qué regular. En el caso de, me interesa que la calidad del servicio sea alta, definida en alguna medida, y que la cobertura avance a una determinada velocidad. Yo puedo alternativamente regular cuáles son las inversiones que llevan a esa cobertura y a esa calidad del servicio, o poner multas o penalidades o incluso recompensas eventualmente por el cumplimiento de metas de calidad y cobertura del servicio. A veces medir el cumplimiento de calidad y cobertura tiene sus dificultades y es difícil, pero cuando es posible es mejor regular calidad que regular inversiones, porque al regular calidad las decisiones de la empresa obviamente tienen que ser aprobadas por el regulador, pero que hayan partido de la propia empresa aseguran que es la responsable del cumplimiento o no de esa calidad y que por lo tanto puede ser penalizada si no hay un cumplimiento. Mientras que en el caso donde es el regulador quien fija las inversiones, si el día de mañana fueron malas o el servicio no alcanzó la calidad pretendida, la empresa regulada dice: yo hice lo que me mandaron, así que yo no puedo ser responsabilizado. Ese problema de dividir mal los roles hay que evitarlo, y en el caso de la electricidad internacionalmente se ha avanzado muchísimo en los últimos años, en las últimas décadas, en términos de diseñar penalidades a las empresas según la frecuencia, duración de cortes, incluso sobre la calidad del trato, indicadores de trato comercial, que se definen como para que la empresa reemplace eso, lo que hubiera pasado en un proceso competitivo dinámico. Si yo doy un mal servicio, se van a mis competidores. Bueno, pierdo plata. Acá no están los competidores. Entonces, ¿qué hago? Desde la regulación, si das un mal servicio, vas a tener que perder plata. Vas a tener que pagar la compensación a los consumidores, vas a tener que enfrentar el costo de ese mal servicio para inducirlo, entonces sí, a que efectivamente cumpla con esas obligaciones. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Hay otras cuestiones sobre estructura tarifaria, sobre cómo las tarifas deben reflejar los costos individuales de cada servicio cuando hay múltiples servicios provistos, sin incorporar o no la distribución del ingreso, que es un problema que excede a los servicios públicos. El problema distributivo no es que sea menos importante, es que es más general que el problema de falta de competencia y debería tener instrumentos superiores a la regulación, que tienen alcance genérico, pero a veces esos instrumentos no están. Y entonces, que la regulación los incorpore no es un problema grave y hasta puede ser positivo, mientras la incorporación sea razonable, mientras para incorporarlo no destruya la competencia, no genere subsidios cruzados, no distorsione todo lo anterior. Y hay formas de hacerlo, lo que llamamos en Argentina tarifa social, pero que respete ciertas buenas prácticas regulatorias, ¿sí? Asistencia focalizada, que no distorsione el precio, la señal de precios que recibe el consumidor, que lo ayude por su insuficiencia de recursos a enfrentar un consumo mínimo, digamos, razonable de cada servicio que resulta esencial. Hay formas de hacerlo y es mejor hacerlo que suponer que no hace falta hacerlo, ¿sí? En determinados contextos tengo otros instrumentos, mejor dejémoslo.
pero cuando es un requisito ineludible, mejor no mirar para otro lado y suponer que no está ese problema, porque puede ser algo posteriormente muy costoso. Dañar la sostenibilidad de todo el andamiaje regulatorio, la credibilidad. Y si uno daña la credibilidad, recuerden, el daño es a los consumidores, porque eso se refleja en costo del capital, y el costo del capital lo pagan los consumidores más tarde o más temprano. Hay otras cuestiones sobre subsidios externos. Bueno, a veces hay plata, a veces hay no, a veces genera mucha distorsión muy fuerte usar plata que está en rentas generales y que no se sabe bien cuál es su uso. Y hay otras cuestiones, bueno, no tengo tiempo para entrar. En síntesis, hay trade-offs complejos. Los esfuerzos por diseñar y ejecutar la regulación para reducir la asimetría informativa y salvaguardar el recupero de inversiones, si cambia la regulación, no someter a las empresas a riesgos innecesarios o que son sobre interpretaciones arbitrarias o cambiantes, no predecibles, del regulador. No quiere decir que el regulador no pueda cambiar, sino que el cambio regulatorio tiene que estar orientado digamos, con un norte claramente identificable, anunciado, y que en ese norte la instrumentación no sea, bueno, me olvido de lo que había dicho antes, sino, digamos, si genera un daño en lo anterior, voy a tratar de tener en cuenta eso para compensarla a las empresas, porque, de nuevo, no porque me interese la rentabilidad de las empresas, sino porque si no lo hago, daño a los consumidores en el largo plazo. Esto es la forma central de reducir el costo del capital. Elegir instrumentos en cada contexto que reduzcan los costos operativos, que eviten las rentas permanentes de las empresas, porque eso es lo que le da credibilidad y permite, en definitiva, esa reducción del costo del capital. Está la cuestión institucional. A veces uno dice, bueno, si tengo miedo que el regulador vaya a tomar decisiones oportunistas, que se olvide de las inversiones hundidas y mire el corto plazo solamente, vamos a quitarle las herramientas al regulador, que el regulador no puede hacer nada, le atamos las manos. Celebramos un contrato donde el contrato especifica todas las decisiones que se van a tomar durante la vigencia del contrato 20-30 años y el regulador está de manos atadas y simplemente puede verificar que se hayan cumplido las obligaciones de cada parte. Bueno, ese atajo tiene patas cortas muchas veces, porque las cosas cambian en el tiempo. Y si el regulador no puede adaptar el contrato al cambio del tiempo, ese contrato pierde sustento político, pierde credibilidad y nuevamente caemos en el problema que menciono siempre. Entonces, no es una panacea ni una solución obvia, a veces es menos costosa o es más factible, restringir la discrecionalidad del regulador o los grados de libertad, pero siempre va a haber una discrecionalidad subyacente, restante, que debe existir, y la cuestión es cómo institucionalmente se prepara las instituciones que van a estar a cargo de la regulación para que esa discrecionalidad no sea usada arbitrariamente, no sea usada finalmente en desmedro de los consumidores en largo plazo por una impaciencia de corto plazo o por otros objetivos que pudiera tener el regulador. Entonces, dividir roles en materia de diseño y planificación en el Estado, en los distintos poderes del Estado, centralmente el Ejecutivo, pero también el Legislativo, obviamente, la regulación, por otro lado, la provisión, por otro, el control, ¿sí? Que en la regulación haya especialización, profesionalismo, estabilidad de los reguladores, central que haya transparencia en el proceso, que es lo que le dota no solo de credibilidad política, sino en esa transparencia disciplina al regulador, le provee información descentralizada, digamos, se compatibilizan diferentes objetivos o pretensiones o visiones, no para llegar a un acuerdo pleno, pero sí por lo menos para que no se magnifiquen o no sean posteriormente sumamente contenciosos y dañen esa credibilidad y esa previsibilidad de la regulación. La participación abierta en ese proceso reglado, ¿sí? que el regulador, digamos, deba seguir un proceso digamos, para invitar a esa participación de todos los interesados, que el regulador sea autónomo, que en definitiva es el resultado de todo lo anterior. Autónomo no es que haga lo que quiera,
sino que tenga la consistencia técnica profesional y de los propios requisitos que se le imponen para que sus decisiones sean previsibles, razonadas, fundadas en el tiempo. Bueno, y que eso sea consistente con la institucionalidad existente en el país. Podemos decir cuál es una tendencia internacional, en muchos casos, digamos, genéricos, no puntuales, sobre avance de privatización, avance de desregulación, avance de separación vertical entre segmentos del mercado, tratando de que lo que es potencialmente competitivo se compita y lo que es naturalmente monopólico, redes, se regule. Avances en abandonar un mecanismo costo-plus automático e introducir dimensiones de price cap, no necesariamente que sea puro, pero en algún híbrido. O sea, la cuestión de la automaticidad del costo-plus es lo verdaderamente negativo. Explorar opciones, etc. Todo eso, mejorar la institucionalidad, la contabilidad regulatoria, todas esas son cosas generales. No quiere decir que sean, no haya contraejemplos. Hay países que continúan con empresas públicas, sin cambio institucional, o incluso dando exclusividades que transforman en monopolios lo que no es naturalmente monopólico. Y también hay países que aparentemente han hecho varias cosas relativamente bien, pero fueron inconsistentes. Fueron detalles del diseño que fallaron y que llevaron al fracaso. Y esta experiencia la conozco bien porque es la propia, es la experiencia argentina, donde varias de estas reformas internacionales fueron adoptadas en distinta calidad en distintos servicios públicos, algunos mejor que otros, pero incluso algunos que estuvieron muy bien hechos y que fueron modelos internacionales, tal vez supusieron un contexto político, social, económico del primer mundo, o de una estabilidad que nosotros no tenemos, que no era histórica ni se ha repetido, y en esa estabilidad ficticia las reglas no permitieron la adaptación frente a un shock de magnitud enorme, y los pequeños fracasos que se acumularon, incluso donde estuvo peor hecha la reforma, esos fracasos que se toleraron durante 10 años, que no se corrigieron a tiempo, que parecía que podía esperarse para corregirlos, minaron la credibilidad del proceso en su conjunto, contagiaron de problemas a los sectores que fueron bien reformados y que tenían menos problemas, y esa pérdida de credibilidad en un contexto crítico, como fue la crisis argentina de 2001-2002, llegó a que en los últimos 10 años todas esas reglas hayan sido desmanteladas prácticamente, con una reversión que nos deja un desafío futuro muy importante. Para terminar, entonces, la pregunta relevante no es si el sector privado debe o no participar. El sector privado participa siempre, siempre. Las empresas públicas están compuestas de seres humanos, de proveedores, ¿sí?, de sindicatos. El sector privado está. La cuestión es si está como prestador, a cargo de la responsabilidad de dar el servicio, delegada por el Estado, o tiene otro rol. Algún rol va a tener. La pregunta es qué rol debe tener, ¿sí? La mejor práctica internacional sobre esto no es unívoca, no tiene que serlo para cada país en particular. No puedo tomar la experiencia internacional y decir, entonces, hay que replicarla en cada lugar donde se me ocurra, porque los mercados, los mercados tienen tamaños distintos, hay distintos desarrollos institucional, distinta cantidad de empresas potenciales competidoras, etcétera, distintas capacidades de descentralizar regulatoriamente por sector o por área geográfica. No hay una receta rígida de aplicación universal. Por eso, la mejor práctica, y es un poco vago lo que les voy a decir, pero es lo que yo creo, es la solución de un problema económico bien planteado. Lo que uno debe hacer es no equivocar el planteo del problema y el análisis de ese problema, ¿sí?, en un contexto específico. Debemos identificar la falla del mercado, cuál es el motivo por el cual vamos a regular, evaluar la importancia de esa falla respecto de un parámetro razonable, relevante. ¿Cómo sería un mercado donde el proceso competitivo fuese dinámico? No respecto de competencia perfecta, que es ficticio. ¿Cuáles son las opciones de intervención
desde la provisión pública a la provisión privada, con distintas reglas instrumentales, analizar los defectos, virtudes económicos, incluso políticos, de cada caso, según las condiciones de implementación, cómo se van a implementar, quién va a llevar a cabo esas regulaciones, está en condiciones de hacerlo o no, cuánto tiempo tengo que proyectar para que esté en condiciones de hacerlo, etc. En base a ese análisis, elegir una política regulatoria y los instrumentos específicos que tengan mayores chances de darle resultados positivos a los usuarios de manera sostenible en el tiempo, económica y políticamente, y obviamente corregir. Las cosas no son de una vez para siempre. Las reformas se hacen y se corrigen. Y la evaluación de cada reforma, de cada organización, debe ser con el mismo criterio de reexaminar y corregir lo que se ha aprendido que no funciona en un proceso claro, donde los roles del Estado respecto de estos servicios, el enfoque regulatorio sea claramente anunciado y respetado a lo largo del tiempo. Bueno, muchas gracias. Muy amables.